Esta noche, en Lunes de Mina, el Congreso aprobó el proyecto de ley que anula las facturas de ANDE y ESAP de marzo a agosto. ¿Qué pasará si el Ejecutivo veta la ley? ¿El Congreso se ratificará? Lo discutimos junto a legisladores de la República. Además, los efectos de la cuarentena sobre los niños y adolescentes. Junto a profesionales de la salud, les damos algunas sugerencias de cómo sobrellevar estos momentos. Acompáñenos. A partir de ahora, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Yo, tampoco no me sirve este tapaboca, porque viste que yo me voy cambiando de tapabocas, porque hay solo uno que me gusta, que es mío transparente y puedo respirar. Tinola me hizo unos hermosos, pero no, lo que pasa es que cuando es grueso no puedo hablar, que me asfixia. Bueno, pero no importa. Mira cómo hace, ¿viste? Ese no nada que ver, Bueno, muchísimas gracias, Tino, no solamente por la cantidad de tapabocas que me hiciste, que finalmente me asfixia, pero gracias por la ropa, como siempre. Miren qué linda esta chaqueta, toda en blanco y negro. Amo el blanco y negro, un clásico sin lugar a dudas. Muchas gracias, Tino. Ya sabes que si querés hablar con Tinola Borbón, querés hacer alguna cita porque tenés algún evento especial, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Ya sabes que Tinola Borbón me encontrás en Facebook y en Instagram. Bueno, y agradecer como siempre a los chicos y las chicas de Joseph por mimarme, cuidarme, mis rulitos ahí que me hacen ahora todos más lindos. Gracias, chicas y chicos. Ya sabes que hay un Joseph prácticamente en cada barrio y la casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza. Bueno, hoy vamos a tener dos temas. El primero que vamos a abordar ahora lo vamos a hacer con Katia González, diputada de la Nación por el Encuentro Nacional. Katia, gracias por estar, diputada. No, por favor, gracias Mina, Salim, a la audiencia también, un placer. Salim Busarqui, senador de la Nación por el PLRA. Gracias por estar, Salim. No, gracias por la invitación, Mina. Bueno, saludo a Katia y a la teleaudiencia. Y nos acompaña, como siempre, Jenny, que nos prepara ya nomás un informe sobre el tema que vamos a abordar, que como anunciábamos, es sobre la ley, que esta ley que ya se aprobó y ahora falta que el Ejecutivo o la promulgue o la vete, que parece que la va a vetar parcialmente, este proyecto de la anulación de estas facturas mal hechas por la ANDE y exoneración de pago de marzo a agosto de un monto determinado que después vamos a especificar. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre los temas que les proponemos esta noche. Ingresen a nuestras redes sociales y escríbanos a @MinaFTV, que es nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla, y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta en Facebook. Exactamente, Mina, como lo decías, este proyecto tuvo su origen en la Cámara de Senadores, la revisora fue la Cámara de Diputados, hizo algunas modificaciones, volvió nuevamente a la Cámara de Senadores y el Congreso promulgó la ley. Ahora, vamos a ver qué pasa, qué decide el presidente de la República. Pero, ¿qué dice esta ley? Veamos. El Congreso de la Nación remitió la semana pasada al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que cancela y anula las facturas emitidas por la ANDE y la ESAP durante la cuarentena. El artículo 1 establece que las facturas de los meses de marzo, abril, mayo y junio que no fueron emitidas con base en la lectura de medidores deberán ser anuladas, emitiendo una sola factura por los 4 meses de conformidad a la lectura de medidores que será fraccionado hasta 18 meses. En el artículo 2 prohíbe a ambas empresas emitir facturas sin la correspondiente lectura de los medidores. El artículo 4 de la ley modifica el artículo 17 de la ley 6524/20, que declara estado de emergencia nacional en todo el territorio paraguayo ante la pandemia del coronavirus. Por ende, amplía la exoneración de consumo hasta 1000 kWh de marzo al mes de agosto.
Por otra parte, las facturas de ESAP que corresponden a MIPYMES podrán ser diferidas temporalmente y obtener descuentos del 100%. Y las facturas de Copaco podrán ser diferidas temporalmente. Este proyecto, aprobado por el Congreso, ha generado reacciones al interior del Poder Ejecutivo. Habría que estudiar bien la ley. Me imagino que si por un lado se estableció esa suerte de condonación, exoneración, anulación o perdón, por el otro lado se habrá establecido la fuente de financiamiento. No, eso no está en la ley, eso, Benigno. Y si no está en la ley va a ser muy difícil poder cumplir la ley porque alguien va a tener que financiar el funcionamiento de la ANDE durante estos 6 meses, ¿verdad? Y si no se financia la ANDE, podemos tener ellos problemas en el sistema eléctrico nacional. Nosotros no tenemos posibilidad, Mina, de bancar esto de acá. Es imposible. Ajá. Nuestro flujo de caja, en este momento, estamos tocando fondo. Nuestro flujo de caja no será suficiente para pagarle a Itaipú y a Yacyretá. ¿Y qué vas a hacer entonces? Ciertamente tendremos que tener algún auxilio de algún lado porque nosotros como institución, como ANDE, es imposible. Bueno, todo esto se generó por disgusto esencialmente de la gente, porque vino unas cuentas a la mayoría, por lo menos de la gente, o sea, a todos les vino una cuenta mucho más de lo que pagaban y a algunos directamente escandalosa fue la facturación de estos meses donde no se hicieron la lectura. Que hasta ahora yo en realidad no entiendo por qué sobrefacturaron de este modo en el sentido siguiente, porque después cuando hablé con Luis Villordo, el presidente de la ANDE, porque una parte de la ley, después nos van a decir acá Salim y Katia, habla de la necesidad de que las facturas se hagan de acuerdo a la lectura, digamos, porque justamente como esta factura supuestamente era porque no hicieron lectura por la pandemia y que entonces quitaron un promedio, pero no sé cómo promediaron, porque en realidad a algunos, como les digo, le vino una facturación impresionante, le duplicó lo que normalmente consume. Pero después, indagando, me dice Villordo que también es difícil cumplir esa parte de la ley donde la facturación solamente se haga previa lectura, que si no ya no se acepte más facturación sin lectura. Me dice que eso va a ser de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Le digo, esa parte, porque para mí era tan lógico que me cobran según la lectura, pero no es así, había sido. Lo que no sé por qué esta vez se sobrepasaron de más, porque había sido que hay 350 personas nomás que son los lectores del medidor, digamos, y del consumo de nuestros hogares. 350 nomás son en total en la ANDE que hacen esa tarea. Y son como 1.700.000 hogares. Obviamente imposible que todos los meses que nosotros sí pagamos, lo que pagamos sea producto de una lectura. Evidentemente no es producto de una lectura. Ahora, esta vez se les fue la mano, entonces la gente se indignó más de lo usual. Salim Busarquis, a ver, ¿cómo surge este tema? Porque acá hay una mezcla. Porque parece, en el sentido que sé que motivó toda esta sobrefacturación y queja de la gente, pero a la vez también el subsidio ya era una ley anterior que se había presentado cuando no había pandemia. Entonces medio que mezclaron las dos, tengo entendido, ¿verdad? Porque acá también se subsidia, se exonera, digamos, de pago hasta por unos meses. No es tipo Ñan Energía, era que planteaba exoneración de pago. Mira. Primero decirle al presidente de la ANDE que me miente. Y yo tengo números y miente descaradamente. Una cosa al proyecto Ñan Energía... Quiero aclarar que le invitamos al presidente de la ANDE para que venga a dar su versión y para debatir este tema. Nos dijo que sí y hoy nos dijo que no. Así fue, Jenny, ¿verdad? Y hoy... Sí. Canceló. Entonces yo quiero decirle primero que nuestra parte, de dejar en claro que queríamos tener
a las dos partes. Y en segundo, de verdad, decirle al presidente de la ANDE que me parece muy mal proceder el suyo, pero no porque no venga a mi programa, que obviamente me molesta, sino que por él mismo. O sea, si yo tengo la razón y si tengo razones para tener una posición X de sí o de no, yo no tengo problema en debatir, pero con Dios y con el diablo también, si yo creo que tengo razones para tener determinadas posiciones. Entonces lamento que de verdad no pueda defender esas posiciones hoy acá. No, él miente, Mina. Yo siento mucho que no haya venido porque quería preguntarle de dónde quitaban algunos números. Y yo voy a mostrar cómo y por qué miente. Mira, esto surgió por la estafa masiva contra la ciudadanía. Dijeron al comienzo que eran 40.000, apenas 40.000 errores. Empezando por ahí que no es apenas. Claro. Mira, ellos le cobraron a más de 800.000 pequeñas y medianas empresas que estuvieron cerrados esos negocios por 3 meses, como si fuera que hubiesen trabajado habitualmente. Una pequeña carpintería, un taller mecánico, un restaurante, lo que vos quieras. Más de 800.000. Facturas de 1 millón, 1,5 millones. ¿Cómo le vas a facturar 1 millón, 1,5 millones a un pequeño negocio comercial que estuvo cerrado? O sea, eso es la lógica. Bueno, no se hizo la lectura correspondiente. Miente cuando dice que no podían hacer, justamente si son 300 y algo. Le podían haber puesto un equipo de bioseguridad o lo que sea y se hacía la lectura. Aparte que ellos tienen muchos servicios tercerizados también, ¿verdad? Eso tampoco él cuenta. En cuanto al tema del presupuesto, cuando él dice que la ANDE va a quebrar y todo eso, no, la ANDE lo que le va a quebrar a la gente, la ANDE le está quebrando a la gente. Acá no se plantea tocar fondos de la ANDE, en ninguna parte. Nadie dice vamos a quitar de la ANDE, aparte de los recursos que ellos transfieren como ANDE a la Hacienda. Mira, esta lámina que es muy sencillita que yo preparé. Nosotros hemos aprobado, Mina... A ver si pueden poner sí, la lámina y decime qué es esa lámina. Bueno, la lámina acá. Sí, ahí ya está. Nosotros aprobamos en total 1.900 millones de dólares. Para emergencia. Por la ley de emergencia financiera. 1.900 millones. 1990. ¿No 1990 millones de dólares. De los cuales el Ejecutivo, valga la redundancia, ejecutó 631 millones de dólares, un poco más. Hoy en día Hacienda tiene en caja 968 millones de dólares. Tienen ese dinero. Ministerio de Salud, por ejemplo, se presupuestó 500 millones de dólares. Le transfirieron 90 a la fecha y de los 90 ejecutaron 4%. Más o menos de los 500 millones de dólares ni siquiera ejecutaron 3 millones de dólares. Te estoy dando datos reales. Bueno, el subsidio para la ANDE hasta los 1.000 kilowatts no son 300 millones de dólares como dice el presidente de la ANDE. Son 130 millones de dólares en promedio. No, acá yo tengo un cuadro por índice de consumo, por darte ejemplos nomás. Donde está la gran mayoría de los consumidores de 0 a 300, hay 771.130 usuarios, de 300 a 500, 260.000, un poco más, de 500 a 1.000, 199.775, de 1.000 a 1.500. Pero esos 130 millones que se hace tu suma de todo eso que estás diciendo. Después te voy a pasar esta ¿Es por los 6 meses? Sí. Ajá. Y yo hice un promedio acá de consumo más o menos por escala. Te voy a dar un ejemplo. De 1.000 a 1.500 kilowatts hay 84.000 usuarios más o menos promedio. El promedio es 331.000 guaraníes en promedio, el máximo es 663.000. Hicimos un promedio, fuimos calculando con algunos técnicos y son 130 millones de dólares. Y aparte de eso, 45 millones de dólares, Mina, ya se pagó por 3 meses a los que consumen de 0 a 500 kilowatts. Por 3 meses, 45 millones de dólares. O sea, 15 millones de dólares mensual en promedio. Eso ya se pagó. ¿Ya se pagó quién? Sí, ya se exoneró de 0 a 500. Ya se exoneró. Puede restar también, pero si no quieren, dejemos 130, no hay ningún problema. Pero 300 no. Ellos mienten alevosamente. Y después te voy a explicar por qué.
Por otro lado, dicen algunos, ¿por qué no metieron entonces en la ley del financiamiento? Porque nosotros cuando aprobamos en la ley de emergencia financiera, como nunca, por primera vez en la historia del Paraguay, de manera excepcional, inclusive violando la Constitución Nacional, el presidente puede reprogramar esto y no necesita pasar por el Parlamento. Él puede reprogramar. ¿Y por qué nosotros tendríamos que meter 2 veces lo que ya se aprobó en el mismo artículo? O, otra alternativa es buscar otra fuente de financiamiento. Eso significa cobrar más impuestos, que no corresponde en plena crisis, o endeudar más al país. Entonces, hay recursos, mostré yo, hay fuente de financiamiento, ellos lo pueden hacer. Espera, hay recursos por este préstamo que todavía no gastaron todo, etcétera. Pero esto que vos me decís, por lo menos para mí es nuevo, que el presidente no necesita de una ley para reprogramar eso, seguro. No. Segurísimo. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque, por ejemplo... Sí tiene ya la ley, Mina. La ley es la ley de emergencia. Ya sé, pero la habilita a usar como quiera. Le habilita a usar. De hecho, que lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo cuando divide esa torta y dice tantos millones para salud, tantos millones para Putiboña, pero eso no fue en el Parlamento. Ellos decidieron el mismo Ejecutivo. Es por eso que es muy importante y surge un poco la potencia de un parlamento que controle cómo se ejecuta y cómo se utiliza ese dinero. Entonces, en este caso particular, efectivamente, estamos en cierto sentido exonerados de brindar esa fuente de financiamiento que mencionaba Benigno López, porque la fuente de financiamiento está dada por la ley de emergencia. Acá existe una realidad, Mina. Por eso el presidente de la ANDE miente. Benigno salió a dar una explicación. Medias verdades. ¿Por qué no dicen directamente estos 631 millones de dólares, un poco más, ya gastamos en tal, y estos 900, casi 1.000 millones de dólares, no queremos en este programa, no queremos exonerar, que digan de frente, queremos gastar, no sé, a lo mejor en otros proyectos. Por ejemplo, gran parte va a sueldos, va a salarios. Sí. La otra vez me dijo Colmán, el viceministro, que 250 millones de dólares fue a gastos rígidos, a salarios de ese préstamo. Porque como se recaudó el 55% menos, no me acuerdo qué mes, si fue marzo, abril creo, 55% menos también en aduanas. Y yo les dije, bueno, ¿y cómo pagan entonces los salarios y todo esto? Y me dijo, del préstamo de emergencia se sacó 250 millones. ¿Y a quién le pidió permiso? No, yo no sé porque la verdad nadie. No sé. Lo pasó por el Parlamento, Mina. Claro. Él está usando. Quiere decir que ustedes... No, pero yo no sabía que ese préstamo, digamos, ustedes, esa ley de emergencia le daban toda la posibilidad de que él... pueden reprogramar. Bueno, y te digo más. Mira, dicen, y finalmente, ¿quién va a pagar esto? Y los 7 millones de paraguayos. Los 7 millones de paraguayos. Y si los 7 millones de paraguayos vamos a pagar, ¿por qué la clase media, la gran clase olvidada? Porque para otros sectores hay de repente Ñeputibó, Tecopona, tercera edad, que tampoco llega a todos, pero el más del 50%, la clase media, ese pequeño emprendedor trabajador, que son más de 800.000, no han recibido de todos los créditos, no recibieron absolutamente nada, un mango, ni nada. Entonces, si ellos van a pagar también, ¿por qué por lo menos no se les ayuda en su servicio básico? Ellos también van a pagar. Y te voy a decir más, con ese dinero que se les exonere, va a quedar en miles y millones de familias paraguayas para llenar las ollas vacías hoy. Y va a ayudar a generar empleos para incentivar la economía. ¿Por qué? ¿Por qué va a generar empleo? Y te voy a decir por qué. Porque de una pequeña heladería, ¿cuánto es el costo operativo de la energía? 35%. ¿Verdad? Cuando vos le ayudás en su energía, mantenés empleo, impulsás la economía, ellos pueden utilizar este proyecto de ley como gancho para ir formalizando a diferentes sectores, podrían haberlo hecho, y cuando se recupere económicamente la gente al pagar el impuesto, ellos van a ir recuperando esta inversión. Es la mejor forma de incentivar la economía del Paraguay. La energía eléctrica es fundamental para la Ahora, en total, en plata, ¿cuánto es lo que significa eso? Digo, por persona. Porque es hasta 1.000 kilowatts, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que... Y eso es 442.000 guaraníes. Bueno, para redondear 440, porque es más fácil. Sí. O sea que, si vos consumís
por mes más o menos, 400, 440, no vas a pagar nada. Si consumís un poco más, porque hay algunos que consumen 600, 700, 1000 y de 1.000.000 también, pagan la diferencia. Así es. Y obviamente los que consumen menos de 200 tampoco pagarán, porque es hasta 440 es que está subsidiada durante 6 meses, ¿verdad? Sí. Sería una renta básica universal de energía. Sería utilizar realmente este recurso estratégico de manera tal a ayudar a mucha gente que en toda esta pandemia no recibió ningún tipo de asistencia por parte del gobierno, porque no eran ni tan pobres para recibir Putiboy y Ñangareco, ni tan ricos para tener la espalda suficiente para aguantar todo lo que significa en términos económicos. Esta es una cuestión de justicia social y nace justamente por la desinteligencia y el desatino de una Administración Nacional de Electricidad liderada por una persona que ha tomado una mala decisión, porque en la propia ley de la ANDE le habilitaba a no hacer esa lectura ficticia que decidió, a pesar de que, según informaciones que tenemos de la ANDE, técnicos le advirtieron a Villordo. Bueno, pero sabes que no, le dijeron, pero esa hagas. parte no es así en el sentido siguiente. Lo que esta vez evidentemente pasó, un cálculo absolutamente desatinado de cuánto era lo que le correspondía como facturación. Porque eso de leer, no leen todos los meses, o sea, me lo dijo públicamente. Ellos no leen todos los meses, o sea, yo ahora nomás también me entero. Pero se lee la gran cantidad, entonces no se lee la gran cantidad. El resto queda como reclamo. Y por otro lado, la decisión de haber promediado en los 12 últimos, o sea que hay una serie de desinteligencias que él no admitió. Él inclusive minimizó el impacto de la decisión. Fue una persona absolutamente soberbia, no tuvo, digamos, la empatía con la ciudadanía y hoy miente en cifras. Ojalá que el miércoles, se apruebe la interpelación al presidente de la ANDE. ¿El miércoles se plantea dónde? Sí, se plantea en Cámara de Diputados, una interpelación con 18 preguntas. Ahora la interpelación, me encanta en términos periodísticos para ver qué dicen, pero de verdad no sirve para nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque se le interpeló también a Peta. Vamos a dejarlo ahí. Sí, puede desnudar, cortarle los huevos, lo que quiera, pero no pasa nada. Permitime, no pasa nada. Te voy a explicar qué es lo que pasó con el tema de la lectura técnicamente. Te voy a poner 2 ejemplos concretos. Sí. Mira. Una cosa, Mina, es que yo promedie. Supongamos que, catástrofe y no pudieron luego. Bueno, una cosa es que yo te promedie en base a tu histórico. Claro. ¿Qué es lo de tu histórico? Lo que vos habitualmente pagás, 300, 350, te varía un poquito. Sí. Lo que no puede pasar es que casualmente, en la gran mayoría de los casos, se equivoquen tan mal en contra de la gente y en vez de 350 se dispare a 700, 800. Bueno, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos fabricaron una nueva promediación. Casualmente, de los 12 meses metieron todo el verano. Por supuesto que en el verano el consumo se dispara. Y los 3 meses donde el Estado te dijo, Mina, tenés que quedarte en tu casa, también incluye. Obvio se te dispara. Entonces no es igual el promedio histórico al nuevo sistema de promedio que fabricaron ellos. Esa es la cuestión de fondo. Y ahí metieron la pata y mal. Seguro. Y ellos de que metieron la pata, metieron la pata. Podrían haber rectifificado, Mina. Y entonces... Ahora ahí estafaron a la gente, Mina. Sí, ahí, en lugar, digamos, de ofrecer una solución pronta al tema, ellos hablaban de que supuestamente no le enviaron a sus lectores por miedo al contagio, pero permitieron que la gente forme largas filas y que se expongan. Y realmente no se han comportado como una empresa seria. En manos de este hombre está la lideranza de nada más y nada menos que la renegociación de nuestro bien estratégico más importante, que es Itaipú. Nosotros necesitamos esa interpelación, Mina. ¿Por qué? Porque él tiene que decir si además de este desatino puntual en una cuestión tan cotidiana de la ANDE como es facturar, ¿qué está pensando hacer con Itaipú? ¿Han parado o no han parado las obras? ¿Qué pasa con todas las licitaciones que están siendo cuestionadas? Que es una gran caja de Pandora que debe abrirse, porque así como se ha descubierto en el Ministerio de Salud, te aseguro que en la ANDE existe el mismo modus operandi. Y hoy el reflector está puesto en la ANDE. No perdamos la oportunidad realmente de intentar sanear un modelo y de realizar algunas transformaciones que se necesitan, porque realmente
la ley orgánica de la ANDE es viejísima, necesita una reestructuración, necesitamos pensar en una ANDE moderna, en una ANDE realmente que haga empatía y énfasis con aquel usuario, claro, y que alguna vez tenga derechos. Algunos dicen que algunos de ustedes, porque viste que no todos tienen los mismos intereses cuando votan algo, vamos a ser sinceros, o sea, uno puede coincidir en algunas cosas y en otras no, digamos. Dicen que algunos de ustedes quieren la privatización de la ANDE, entonces lo que quieren por eso con esto es fundirle a la ANDE. Yo lo que quiero saber, ¿ustedes están a favor de la privatización de la ANDE? Mira, vamos a poner en contexto las cosas porque acá algunos quieren quitar tajada y tratar de justificar lo injustificable. Si la ANDE hoy trabaja a pérdidas, que no me vengan con el cuento de que son demasiado eficientes, ni un alumbrado público digno podemos ofrecerle a la ciudadanía. En primer lugar. Mira, ¿pero quieren la privatización? No, voy a responderte. Si la ANDE está tan mal, es por culpa de ellos, que no le metan más gente de afuera. Ahora, una cosa es la generación de energía, otra cosa es la transmisión de la energía, otra cuestión es la distribución y la comercialización. Yo te pregunto, ¿la ANDE hoy terceriza o no servicio? Algunos servicios sí. Para sus amigos sí. Ahí no hablan ellos de privatización. Ahí no están privatizando un servicio para un grupo de amigos. Sí, categórico. Hay servicios que están siendo durante décadas. Entonces es falacia. La energía es una cuestión de soberanía nacional. Tiene que siempre estar en manos del Estado. Pero la modernización de la ANDE es una cuestión imperativa. Bueno, pero ¿qué es modernización para ustedes? Modernización, te voy a dar un ejemplo. En concreto con la ANDE. Vamos a concreto. Medidores chinos, 4 marcas, durante mucho tiempo. Yo no les he visto manifestándose contra negociar los medidores chinos. En un país medianamente decente se hace una lectura una vez al año, se promedia, porque vos de tu teléfono en directo, vos estás transmitiendo, porque son medidores inteligentes. Ellos siguieron comprando medidores chinos que le estafan a la gente. No tuvieron la voluntad en ese sentido. Entonces, eso es modernizar. Y te no, lo que pasa es que necesitamos 400 millones de dólares de golpe. Mentira, eso no es cierto. Entonces, no, en eso la energía es un servicio. Si modernizar es hacer que la ANDE funcione mejor, categórico, pero yo no estoy de acuerdo con la privatización. No, nadie habló de privatización. Lo que estamos hablando nosotros es que se modernice y todo ese dinero de la ANDE que recibieron, ¿qué hacen con la plata de la ANDE? La energía es un servicio público altamente estratégico que no debería estar en manos privadas. Así es. Entonces necesitamos nosotros sí encontrar otros caminos. Tal vez la desmonopolización. Tampoco estoy de acuerdo, pero no importa eso. Ahora, pero altamente yo voy a poner ahí, por ejemplo. Voy a hacer frente con los sindicatos y voy a salir pero a las nosotros calles, necesitamos plantear un debate serio de cara, digamos, pero hay que plantear un debate con todos y no votar nomás una ley y también imponernos ustedes una ley, ¿verdad? Totalmente. Esto no puede ser. Eso tiene que ser producto de un debate. Esta ley de justicia social, Mina, era una ley necesaria ante la injusticia que se cometió, ante la falta, digamos, de un pensamiento estratégico y retroactivo, que la ANDE diga definitivamente no te vamos a dejar así con esas facturas. Le decían a la gente enviar por WhatsApp tu medidor, anda no por fue una más tomadura fila. de pelo esa facturación. Entonces, indignó a todo el mundo. Que no es igual una ley que privatice absolutamente. Es un bien estratégico en el Paraguay. Indignó a todo el mundo. Pero yo lo que quería saber es de dónde se va a sacar la plata, porque también hablábamos con Katia, y eso es así, y Katia mismo sostiene, eso ya la escuché en varias ocasiones, ¿verdad? Y pasa no solamente en diputados, pasa también en senadores. A veces votan proyectos, ¿y cuál es el calce económico o financiero para que se lleve adelante ese proyecto? Desde la tercera edad, que todo universal, sensacional. Sí. Yo también quiero cerveza para todos, ravioles para todos, no sé. Estamos de acuerdo, Mina, pero tiene que tener un calce económico las cosas que se votan. En este caso hay una ley excepcional que se aprobó como nunca en la historia del Paraguay y tienen este dinero. Bueno, pero aparte de eso, también pueden reprogramar. Se nos reba el tiempo. Otra cosa, me decís que sí pueden reprogramar porque la ley así lo habilita. Sí, en realidad ¿verdad? a lo mejor hubo alguna desprolijidad de técnica legislativa en el sentido de que podíamos haber hecho ese cerrojo en el último artículo, ¿verdad? El Parlamento también le debe mucha prolijidad a la ciudadanía. En líneas generales estoy hablando, no en este tema puntual.
y hay que empezar a hacer una autocrítica profunda, ¿verdad? Tenemos, sin presupuesto no hay derechos. Esa es la realidad que lo venimos haciendo. Mira, yo te traigo esto y te entrego acá al aire. Me encanta esto porque justamente presidente, es un poco... Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay. Es un libro de la abogada Katia González y Alba Rojas. Alba Rojas. Creo que es el primer libro. Yo creo que ustedes tienen que tener como libro de cabecera, en serio. Porque siempre me pasa en serio con senadores y diputados en cuanto al programa hubo acá, que le pregunto algo, por ejemplo, ¿qué pasa con el veto? Se necesita las dos cámaras. No saben, no se acuerdan. Entonces, vamos a suponer que yo pongo la memoria, soy de desastre, pero por lo menos tener ahí. Claro. Entonces, a ver un poco sobre veto, sobre esto, está toda la técnica legislativa acá. Y para los periodistas también es buenísimo porque muchas veces queremos saber y tenemos 5.000 versiones sobre el mismo, sobre la misma técnica o lo que sea. Así es que muchísimas gracias. Por favor, Mina. Excelente. ¿Y esto está en venta dónde? ¿Cómo? En la editorial Intercontinental, ¿verdad? Pero en realidad yo traje como un aporte un poco también de algo que tenemos que empezar a hablar. La técnica legislativa es importante. Así mismo. Porque lo único que nos va a llevar a construir un país en serio es empezar a hablar también en clave, digamos, democrática, y en eso nos tenemos que basar estrictamente en lo que dice nuestro reglamento, en lo que dice la Constitución. Y hablando de reglamento y Constitución, ahora el presidente probablemente vete sí, ya dije. Parcialmente como mínimo, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Ahí vuelve a dónde vuelve? Vuelve al Cámara Senado, de Origen primero. Origen. Sí. Nosotros necesitamos 23 votos y, por lo que me dijo el secretario general recién, y después pasa a diputados. Y también necesita 41 en este caso. Exactamente. ¿Verdad? Exacto. Esos 23 es para rechazar eso, ¿de verdad? Claro, se rechaza el veto y vuelve al Ejecutivo, y el Ejecutivo ahí tiene la obligación de promulgarlo y encontrar lo que tenga que encontrar. Para rechazar necesitan 23 senadores y 41 en diputados. Mayoría absoluta habla la Constitución Nacional, pero artículos 208 y 209, así es. Bueno, así que vamos a ver qué pasa finalmente con esta ley. En líneas generales, me encanta que haya alguna ley. Primero, que estoy absolutamente en desacuerdo en la forma que han hecho la facturación, que se debe anular eso, ni dudar, y que tienen que volver a recalcular cuánto es lo que en realidad uno consumió. Pero estoy en dudas sobre que todos tengan derecho a la exoneración, porque hay gente que puede pagar. Entonces, no sé, digamos, igual es un regalo del Estado, fabuloso, ¿verdad? Me encanta, pero yo digo que hay muchísima gente que no merece ser subsidiada porque no ha perdido el trabajo, o tienen plata, ¿verdad? Entonces, no sé por qué se le va a subsidiar a la gente que puede. Yo estoy más de acuerdo con un subsidio más para la gente que no puede, ¿verdad? Para la gente que perdió su trabajo, su empresa, etcétera. ¿Me podés permitir un último comentario sobre esto? Para darte nomás un dato. Realmente esto le va a beneficiar al 95%, la clase humilde, clase media. Ajá. El sector que vos te referís es el 5%. O sea, lo que quiero decirte es poca plata no por relación. El 5% debemos castigarle a un 95%. Estamos hablando cerca de 1.300.000 hogares en promedio. Sí. Bueno, de todas maneras, se jodieron por hacer mal las cosas como mínimo, ¿verdad? Pero habría que ver si esto tiene un calce económico, como dicen ustedes acá, y si no hace falta reprogramar nada porque la plata está. Fabuloso, bienvenido, recibiremos un regalo entonces. Bueno, ahora sí nos vamos a una brevísima pausa, les agradezco muchísimo y vamos a ver qué sucede con esto. Y en un ratito más estamos con un tema que de verdad tiene que ocuparnos, aparte de preocuparnos, la salud mental y física de los niños en cuarentena. Impresionante, y tengo varios casos de niños conocidos míos, de hijos de matrimonios conocidos, que es increíble, por ejemplo, cómo han engordado. Hay niños que han engordado 7, 8, 10 kilos, entonces, bueno, porque están sentaditos, están ahí, no gastan la misma energía. ¿Y qué va a hacer psicológicamente ese niño que está encerrado hace 3 meses? Yo quiero saber qué política hay del Estado y del Ministerio de Salud, porque también le vamos a tener a la gente del Ministerio de Salud, hacia esa gente. Porque, bueno, tenemos que tener una política hacia los niños, porque les va a ser pésimo. Si imagínate un castigo para una persona adulta es mandarla a presa. Hoy estos niños están presos, ¿verdad? Están presos, encerrados en sus casas. Tienen prisión domiciliaria. Entonces tenemos que ver y discutir mucho justamente con algunos de los ministros y viceministros
Yo le dije, no, yo a mi nieta le voy a sacar a pasear en auto, le voy a sacar. Y después viene y me dice, me para, me dice, no se puede trasladar niños, señora. Yo le voy a trasladar a mis nietas, le voy a sacar a pasear, a que vean el mundo, etcétera, etcétera, porque viven en un dúplex, ¿verdad? De 6 por 20, ¿verdad? Y no pueden vivir así de simple. Y en esas condiciones están miles de niños, todos los niños paraguayos en síntesis. Así que sobre ese tema, luego de la pausa. Bueno, acá están ya sí con nosotros la doctora Zully Suárez, directora de Salud Integral del Niño y Adolescente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctora? Gracias por estar. Buenas noches, Nina, mucho gusto. ¿Qué significa que sos directora de Salud Integral del Niño y Adolescente? Que concretamente ya sé que eso es lo que dice, pero ¿qué haces? ¿Cuál es esa función? La Dirección de Salud Integral, así como su nombre lo dice, ¿verdad?, trabaja en todas las áreas que hacen a la salud integral de la niñez y la adolescencia, y sobre todo son normas y directrices de cómo hay que manejar y sobre todo mantenerles saludables ya desde el momento de la gestación. Los primeros años, promoviendo la lactancia materna, desarrollo infantil. ¿Y es salud física y mental? Sí, salud física y mental. Y lo que se está trabajando mucho es que la salud se debe mantener a lo largo del curso de la vida. Entonces se trabaja íntegramente en lo que es la gestación, la salud de la niñez, la adolescencia, y así entonces podemos disminuir varias de las patologías que le denominamos prevenibles, ¿verdad? Excelente. Bueno, está también con nosotros la doctora Alexandra Buick, es PhD en psicología. ¿Qué tal? Gracias por estar, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿tu especialidad cuál es? Porque es psicóloga, otra vez hay algunas que tienen una especialidad y tienen diferentes corrientes. ¿Cuál es la tuya, Alejandra? Soy psicóloga investigadora. Sí. En este momento soy la referente del área de salud mental en el Comité Científico del COVID-19 del CONACYT. Ajá. Entonces, ¿Qué es el CONACYT? Sí. Y como investigadora trabajo principalmente con adolescentes y niños, entonces es por ahí en donde veo. Excelente. Pero ¿haces consultorio también para atender a los chicos? Consultorio con niños, adolescentes y adultos jóvenes principalmente. Y la licenciada Carolina Soski, nutricionista. ¿Qué tal, Caro? Gracias por estar. Igualmente, un placer enorme compartir con ustedes esta noche. Bueno, el tema es este. A ver, ustedes, ¿qué consecuencias están viendo de ya larga prisión domiciliaria que están teniendo los niños? A ver, ¿qué están analizando? O sea, realmente no están analizando como ministerio, digo, qué está pasando con los niños. Porque que el adulto mayor, que esto, que lo otro, y los niños, la verdad que no sé si le estamos dando tanta pelota o cómo está el tema. Desde el Vamos, ¿verdad?, que en el mes del marzo, ¿verdad?, ante la pandemia del COVID, paralelamente se describe otros tipos de pandemia, que es el aumento de todo lo que se refiere a lo que estábamos mencionando, ¿verdad?, alteraciones en la salud mental, alteraciones en la parte, sobre todo obesidad, pero también todo lo que tiene que ver con las infecciones, ¿verdad?, tanto virales como bacterianas, ¿verdad? En este sentido podemos decir que hasta ahora tenemos 1.392 casos, de los cuales, aún con todas las medidas tomadas, el 23% corresponde a la edad de 0 a 19 años. Está en segundo lugar después de la edad de 20 a 39 años. Así es. Entonces, o sea que hay varios casos ya. Varios casos de niños y adolescentes. Y también algo que hemos visto es una disminución de otros virus respiratorios que son muy graves, como por ejemplo el virus sincicial respiratorio, influenza y otros casos. Claro, o sea, gracias a los cuidados que estamos teniendo también, digamos, como la vía de contagio es igual, sí, entonces está disminuyendo eso. Pero sí estamos trabajando paralelamente en que los cuidados esenciales, que tiene que ver mucho con el crecimiento y el desarrollo del niño y del adolescente, no se vean descuidados. Al principio tuvimos que trabajar mucho con el personal de salud, sobre todo para la atención, ¿verdad? Estábamos ante un cuadro, ¿verdad?, que era para todos nuevo, entonces teníamos que capacitar en eso y sobre todo no dejar de atender sobre todo los servicios esenciales que hacen al manejo de los niños y adolescentes. Bueno, eso justamente discutí con el doctor Juan Carlos Portillo la otra vez, porque lo que yo veo es exactamente al revés, o sea que no solamente con los niños, que se ha descuidado absolutamente casi todas las otras enfermedades, ¿verdad? No sé que sea una urgencia, ¿verdad? Pero si no, porque el COVID, que no atienden, no hay consulta porque el tema del COVID,
que no hay tales estudios y análisis a no ser que sea de emergencia porque el COVID. Operación de cáncer inclusive, hoy me confirmaban eso, porque vamos a aplazar por 3 meses, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la estadística que no nos escandaliza es que de enero a mayo han muerto más de 1.500 personas, pero 10.500 como mínimo, ahora faltaba cargar unos datos. Pero 10.500 personas murieron de enero a mayo, o sea, un promedio de 2.000 y piquito por mes. Y sin embargo murieron 13 por COVID. O sea, no digo que esto sea para que nos descuidemos, al revés, sigamos cuidándonos para que no nos contagiemos y no morir, por ¿verdad? eso que estamos trabajando. Pero hay las otras enfermedades, evidentemente, continúan, porque lastimosamente no es que todas las otras enfermedades, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que seguir atendiendo a la gente. Atención paralela que estamos forzando, ¿verdad? De todos lados, como para que eso se vaya atendiendo en la medida de lo que vaya pasando, porque el COVID vino a quedarse, ¿verdad? O sea, que es algo que vamos a tener que convivir. Claro, entonces no podemos esperar 1 año para operarte de cáncer, no podés esperar. Entonces, ¿de qué sirve 2 o 3 meses de esperar? Yo no sé por qué se están postergando. Me admitió el doctor Portillo, tenés razón. Hubo una mala comunicación. Primero que nos asustábamos todos, sabíamos cuántos iban a venir, pensábamos que iban a estar los hospitales llenos, ¿verdad? Y ahora tenemos todo un equipo de monitoreo que va y visita los servicios, sobre todo, como te decía, ¿verdad? Para que no se deje de atender lo que es esencial para la vida de la persona. Pero la gente no entiende para hacer lo que es esencial. Evidentemente no entienden. Es una comunicación que tiene que llegar mejor. Porque en serio, el mensaje de quédate en casa aprendió tanto, se cumplió tan bien. Por eso es que estamos actualmente con los números que tenemos, ¿verdad? Pero el personal médico tiene que estar atendiendo, de verdad. Bueno, a ver, Alejandra, ¿cuál es la experiencia de estos, primero teóricamente, luego, ¿verdad? Porque uno sabe que un encierro causa determinadas conductas en el ser humano, ¿verdad? Y en un niño, a ver, que un niño esté encerrado en su casa desde hace 3 meses, ¿es inocuo? O sea, ¿no le puede no pasarle nada o va a tener sus consecuencias? La mayoría va a tener sus consecuencias y depende de nosotros que sepamos tomar las medidas en este momento para tratar de prevenir esas consecuencias lo más posible. ¿Cuáles son las consecuencias de un niño encerrado 3 meses? Ansiedad, depresión, falta de sentido, no entender, y su socialización se ve afectada, porque para los niños y las niñas lo normal, lo que les ayuda a crecer es salir con el resto de los chicos, jugar en el patio, pelearse con los otros chicos, aprender a arreglarse después de esa pelea, discutir, tratar de tomar posturas alternas, y eso no están teniendo al no irse al colegio, al no poder jugar con su vecinita, al no poder salir. Entonces eso es algo que como no tenemos y no podemos decir, bueno, porque no quiero, no existe más el COVID, entonces sale a jugar, sino tengo que ser consciente de la realidad. En este momento puedo prevenir de alguna manera. Le hago jugar con sus muñequitos, le hago que él juega a ser él y juega a ser su amiguito, toman diferentes posturas, diferentes alternativas. La familia, los adultos, ponernos a jugar más con las niñas y los niños, bajarnos a su nivel, jugar a correr, que se pongan así como caballito y se suban a la espalda del papá y se vayan corriendo. O sea, necesitamos darle esos espacios de juego necesariamente para ayudar a prevenir de alguna manera. Y en términos nutricionales, digamos, en el sentido de que te cuento que hay niños engordando, o sea, pueden terminar obesos en síntesis, ¿verdad? Pero como mínimo están engordando. La mayoría ha engordado 2, 3 kilos, que para un niño es mucho. Claro, lo que pasa es que comer para muchas personas, que quizás todos tenemos el concepto que comer emocionalmente es algo de los adultos. Estoy ansioso, estoy nervioso y me pongo a comer porque eso calma la ansiedad, pero en los niños también está ocurriendo. El aburrimiento en un niño genera eso, porque dice, no tengo nada mejor que hacer, paso por la cocina, me agarro alguna cosita. Y también hay una situación, la vida que estamos teniendo ahora es de tensión. Quizás ahora estamos un poquito más tranquilos, pero en líneas generales, esta situación general estresa y se vive un ambiente de estrés en la casa. Y eso los niños también perciben, porque los padres transmiten esa situación económica difícil, esa problemática que está viviendo el país, está siendo absorbida por los niños, más allá que también a los niños se le dice, hay un virus, no puedes salir de la casa. Entonces ellos sienten un cambio y, por supuesto, en muchos casos esto les lleva a elegir alimentos que en algunos casos no son los más sanos, ¿verdad? Y a muchos padres, para no estar peleando o no estar creando un ambiente de tensión en la casa, come lo que quieras, o te traje tu comida preferida, o vamos a pedir un delivery esta noche que
que se da como algo casi natural en muchas casas y bueno, y se trata de esto, de que las consecuencias también son también lógicas para la salud y estamos descuidando algo tan importante como la nutrición, que para mí, hablando en síntesis, es la base de la salud, porque si los niños tienen una buena nutrición, difícilmente también estén más expuestos, que la exposición al virus está probablemente, pero las defensas de ese niño van a estar mejor si tienen una buena alimentación. Tenemos que dar una breve pausa y después justamente quiero que nos den los tips, digamos, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer en términos de nutrición? Porque también el pobre niño, como tiene ansiedad, también necesita a lo mejor, no sé, hay cosas que te calman más la ansiedad que el chocolate, ¿verdad? La harina, y que no hace bien, pero no sé por qué cuando estás ansiosa querés comer carbohidrato, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo congeniamos, ¿verdad? Saciar la ansiedad, bajar la ansiedad, pero sin llenarnos de chocolate, carbohidratos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ¿cuáles serían cuestiones interesantes para los niños que le calmarían esa ansiedad y que a la vez le alimentarían y no aporten tantas calorías, porque obviamente no están gastando muchas calorías, ¿verdad? Me decís luego. Y también con ustedes, ¿verdad? A ver qué hacer como política, digamos, para que estos niños no sean presos domiciliarios, ¿verdad? O sea, yo creo que de verdad tenemos que dar una política de flexibilizar más ese tema de la salida de los niños. Yo creo que hay que empezar, así como los adultos empezaron a salir más, y gracias a eso bajó un poquitito más la tensión, a los niños tenemos que hacerle algo para que baje la tensión. No sé qué, pero hay que hacerlo. Doctora Zully, te decía fuera de la pausa, hay que establecer claramente de que los padres o los abuelos, lo que sea, pueden llevarle a los chicos a dar una vuelta si tienen vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Yo no te digo que les suban en el transporte público porque obviamente es un lugar a lo mejor de mayor contagio, pero aquellos que tienen vehículos, ¿verdad? ¿Por qué yo no le voy a poder llevar a pasear a mi nieta, por ejemplo, a mis dos nietas? La siento atrás, yo adelante, y por lo menos le doy una vueltita a la costanera, le puedo llevar, no sé, para que se despejen un poco. ¿Por qué eso no está permitido, doctora? El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social desde las primeras fases tuvo en consideración a los niños y adolescentes. En la fase 2 ya se empezó con lo que es la salida y en la fase 3 estamos actualmente ya con salidas y sobre todo para ejercicios físicos, caminatas, y es algo que se puede hacer por lo menos 500 metros a la redonda del hogar. Claro, pero de repente no tenés que a 500 metros de la redonda un lugar lindo como para llevarle. Entonces querés llevarle, te digo, a la costanera, te digo cualquier cosa que queda, ponerle a 10 kilómetros, o sea, a 1 kilómetro de tu casa, a 10 cuadras. El mensaje fundamental. Entonces no podés, pues, ¿dónde usted vive? Y o le mentís, ¿verdad? O si le decís la verdad, marche preso. ¿Dónde no? El mensaje fundamental es el lavado de manos, mantener la distancia y el uso de mascarilla. Claro. Si tomamos todos esos cuidados, ¿verdad? Es importante que podamos Bueno, pero tienen realizar. que explicitarlo, doctora, porque yo, hablando también con Euclides Acevedo, le digo, ¿cuál es el problema si yo estoy con mi nieta? Mi hija está con sus hijas, obviamente, ¿verdad? Y que no pueda llevarle a un lugar, traerle, ¿verdad? Otra vez a su casa y que tenga que parar. Y le digo, ¿por qué? ¿Y por qué no está prohibido transportar niños? No, o sea, pero ustedes vos tenés que tener esa cuestión de decirle al ministerio, sí, los niños pueden ser transportados por sus padres o sus abuelos. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, sobre todo en los mensajes, ¿verdad? Para que eso realmente llegue con todas las formas de difusión. Bueno, pero sí se puede, entonces, entonces sí yo voy a usar, esto voy a grabar. Se puede, doctora, o sea, uno le puede llevar a los niños en el auto, a dos niños. Siempre tiene que estar acompañado de... Claro, obvio, no van a manejar luego los niños, pero se puede entonces. Sí. Se puede. Yo puedo salir a pasear, ¿sí? Sí. Bueno, sí, o sea, voy a grabar esto y al policía y el militar que me pare le voy a decir, ¿verdad? No puede ser, una estupidez. Lo que siempre lógico. tenemos que tener en cuenta es nuestra epidemiología, ¿verdad? Estamos cuidándonos entre todos. Y como les dije, ¿verdad? A pesar de todos los cuidados, los niños y adolescentes es el 23% de los que están infectados. Claro. Entonces, tenemos que mantener toda política que sea racional, claro, sí. Toda política que sea racional es cumplible. Lo que no es racional, pero si vos estás con tu hija en tu departamento todo el día, ¿y cuál es la diferencia que te traslades en un auto, le des una vueltita a la manzana o a donde quieras y le traes otra vez? Por lo menos vio el mundo y volvió, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Sí, si está con la madre todo el día, sí, ya está igual. Contemplado en la fase 3. Perfecto. Entonces, en síntesis, saquen a sus niños, aquellos que pueden, de verdad, saquen a sus niños. Bueno, a ver, ¿cuáles son los tips que les puedes dar a las madres y padres para que el niño... ¿Qué significa que un niño se deprima? Por ejemplo, ¿cómo uno se da cuenta
primero si tu niño está o no deprimido. ¿Cuáles son cuestiones que nos tienen que alertar, digamos? Le ves más irritable de lo común. Muchas veces en los niños hay tristeza, más tristeza de la común o más irritabilidad. Está más nervioso, se enoja por cualquier cosa que antes no le hacía enojar. Sí. Entonces, y en este momento sí. Dice frases como, esto ya no me interesa, yo ya no quiero vivir. Notas mucha falta de esperanza en ellos, como que no, les cuesta proyectarse a futuro más de la cuenta. O sea, desde, ay, iba a ser tu cumple, y no pueden ver a eso. Que sientan mucha culpa, que se sientan muy culpables por cualquier cosa o que sientan que no valen nada y hacen pequeños comentarios como yo soy una vergüenza, yo soy un desastre, a mí nada me sale bien, que no sé, que va más allá de lo que dice normalmente un niño que después se repone y se recupera. O pérdida de interés en las cosas que le interesaban antes. Le gustaba el fútbol, no le importa. Le gustaba los perritos, no le importa. Le gustaba la bicicleta, no le importa. Entonces esas son cosas que hay que ir viendo, de esa pérdida de interés. ¿Y cómo uno hace para revertir eso? Bueno, cuando ya llega a un estadio de depresión ya sería bueno consultar con un profesional de la salud mental. Ante la falta de consultas y falta de profesionales, una cosa es no decirle que se tiene que poner bien y que es obligatorio y que hay niños que están peor, porque eso le invalida sus sentimientos y es como, pero mi tristeza importa. Una cosa que yo siempre digo es mirarle a los ojos y decirle, estás nervioso, te sentís mal, a mí también me cuesta estar encerrada en la cuarentena. ¿Qué podemos hacer que nos ayude a sentirnos mejor? ¿Qué te gusta? ¿Qué solés hacer? Entonces, darles cosas. Las personas que están, las familias que están en su casa, abrácense mucho porque nos falta el contacto. Los chicos cuando juegan en el patio, juegan, se chocan, se suben, se empujan y ahora les falta eso. Entonces abrácense mucho, háganse masajitos, háganse cariñitos. Esas son pequeñas cosas. Ahora, ¿y cómo hacemos para que puedan socializar, digamos? Porque obviamente a la escuela no van a volver, ¿verdad? Me parece muy bien, o sea, lugares masivos. Pero, ¿por qué, por ejemplo, no pueden elegir una amiguita o un amiguito que vive cerca y que puedan venir a su casa, por ejemplo? Y esas son decisiones epidemiológicas en las que yo no quiero intervenir. Pero tendría que tener alguna relación, me imagino que sería el paso siguiente de ir eligiendo burbujas en las que uno se mantiene, elegir el primito, la amiguita, y eso depende, ir hacia adelante y hacia atrás. El tema es cuando se va mezclando eso y entonces se multiplican los contactos por todas partes. Sí, es importante para los chicos que puedan ir jugando y si tienen posibilidad de hacer llamadas, de ponerles y no necesariamente sentarse a hablar con su primita, porque les cuesta a los niños a veces, sino poner y que esté ahí de fondo la llamada y están pintando juntos, están jugando, cada uno juega por su lado, pero les da un poco esa familiaridad de compañía. Sí, compañía y alguien está conmigo. El decreto actual habla de eso, del contacto entre el núcleo común, el núcleo familiar común. Que o sea, con primitos, ser, por ejemplo, algo. Primitos, sí. O sea, incluso la vecina, pero que están siempre juntas, en contacto. Claro, claro. Por eso. Pero manteniendo, ¿verdad? Sí, el límite, porque yo siempre digo, uno también, por ejemplo, porque de aquí a que venga la vacuna, ¿verdad? Tengo 60 años, todos los factores de riesgo a vivir por haber tengo, ¿verdad? Pero bueno, pues yo le digo, para morir en vida tampoco quiero vivir así, ¿verdad? O sea, yo tengo que elegir un grupo, ¿verdad? Así mismo con el que yo me voy a relacionar, que es mi hija, mis 2 nietas y 4 amigos, ponerle, ¿verdad? Así es. Obviamente no voy a tomar el mismo vaso, no voy a jugar a la baraja porque nos vamos a pasar, no, obviamente nada que establezca un contacto, pero sí puede estar, cenar juntos, lo que sea, ¿verdad? Hacia eso porque vamos, si es que todo se mantiene como hasta ahora. Claro. Bueno, a ver, ¿qué hacer para no engordar tanto en la cuarentena, sobre todo dirigido a niños, digamos? ¿Cómo manejamos esas ganas de comer chocolate, de comer un montón de cosas que engordan, verdad? El problema en este tiempo es que perdió un poquito la estructura de lo que es una rutina diaria. ¿Por qué? Porque los chicos tenían su rutina, decían, bueno, se despiertan, van al colegio, tienen su recreo, tienen su almuerzo. Ahora como que se descompuso un poco ese tema de los horarios, los chicos se duermen tarde, se acuestan tarde y se despiertan tarde, entonces se perdió un poquito esa organización. Entonces el primer paso para lograr
tener un buen plan nutricional en la casa, bueno, obviamente tiene que venir de la casa, de la familia, y no solamente exigirle al chico, sino que todos sentarse a la mesa en los horarios correctos, tratar de empezar a establecer rutinas de comidas, porque de repente es como dicen, no desayuna, no pasa la mañana. Entonces pica todo el tiempo, Exactamente, se pasan picoteando, exactamente. Entonces establecer horarios, y en eso los padres tienen que ser firmes. Este es el horario de desayuno, este es el horario del almuerzo, la merienda, o sea, no darles tampoco esa libertad de comer a cualquier hora, porque pasa mucho con estos niños que picotean, que llega la hora de la comida y se pasaron picoteando todo el día, galletitas. Entonces ingirieron calorías pero no se alimentaron bien. Exactamente, y después llega la hora del almuerzo o de la cena y dicen, ya no quiero comer, ya estoy satisfecho, dicen algunos. Entonces, obviamente establecer horarios, dar ejemplos, por supuesto, esto es muy importante. Y también involucrarnos un poquito en la participación. Si las mamás están en casa y pueden cocinar, participar con ellos de cómo se hace una comida. O sea, hay muchos niños que tienen una característica muy común, que son comedores selectivos. O sea, tienen muy delimitados sus alimentos y no solo quiere comer tal cosa y tal otra y no otra cosa. Exactamente. Y muchas veces pasa de que empieza a haber guerras en la casa porque los papás le imponen a los chicos, tenés que comer. Y eso genera un ambiente de mucha tensión, de mucha ira en la familia. Entonces, ¿y cómo hacer para que no salga del famoso, no, quiero comer pancho, fideo con manteca y milanesa? Y nada más, y le haces un soufflé de verdura, no quieren, le haces... ¿Cómo hacer para que...? Claro, la primera estrategia que se usa es no forzar, no pelear, no presionar, porque eso, como dije, genera un ambiente tenso en la casa. Y de resistencia al revés cada vez. Totalmente. Y muchas veces en una situación como esta que estamos viviendo, los chicos perdieron el control de todo, no pueden salir, no pueden jugar, no pueden verle a sus amiguitos. Entonces muchos se agarran de esos hábitos porque es lo único que pueden controlar. Entonces deciden mantenerse muy estrictos en cuanto a no quiero esto, solamente quiero lo otro. Entonces, crear un ambiente de alegría en torno a la comida sería una de las formas, y por supuesto no cansarse, porque muchas veces los padres dicen, no, a mi hijo no le gusta, y ya automáticamente anulan esa opción del menú. Y es que es importante ir probando, ir jugando, y al hacerle probar no es comer o tenés que terminar el plato, es generar un ambiente de alegría en la casa, como para que el niño solito quiera descubrir, quiera probar, quiera experimentar las texturas, porque a veces ellos no quieren comer porque ven un color que no conocen, una textura que parece que no les va a gustar. Entonces, de a poquito ir enseñándoles, ir mostrándoles de una forma o de otra los alimentos, y de acuerdo a eso ir buscando que ellos solitos vayan aceptando. ¿Cuáles son los alimentos para niños, qué sé yo, niños y adolescentes? Vamos a los niños primero, después a los adolescentes, pero digo, ¿qué podríamos darle que sean de bajas calorías y que a la vez sea rico para ellos? Lo que no debe faltar, que es súper importante, incluso para esto que hablábamos de fortalecer el sistema inmunológico y las defensas, exactamente, son frutas, verduras, tomar mucho líquido, agua en este caso, no tantas gaseosas, no tantos jugos envasados, sino que todo lo más, o sea, ir a lo más natural posible. Sabemos que los productos que están diseñados para los niños son muchas veces muy azucarados, vienen siempre envasados, vienen con mucha sal o con mucho azúcar. Tratar de disminuir un poquito eso, porque, a ver, nosotros tenemos como la tendencia de decir, a mi hijo le encanta esa galletita o eso, pero porque compramos. Si dejamos de comprar y le ofrecemos nosotros opciones más sanas, como dije, frutas, verduras, frutos secos puede ser una opción, o incluso le incluimos dentro de un preparado, como cocinar con ellos alguna torta que no precisamente tenga tanta cantidad de azúcar o con ingredientes más sanos, eso puede hacer que ellos disfruten ese proceso y también se acostumbren a comer y a probar nuevos sabores. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. Bueno, doctora, me decías fuera de la pausa que justamente sobre todo este tema de los niños y yo les decía, la violencia familiar que se genera con todo este encierro, ¿verdad? Hace que encima que el niño está encerrado, a veces ve más violencia por parte de sus padres o entre ellos, ¿verdad? O con el mismo niño, porque entonces perdió el trabajo, o está de mal humor y descarga con el niño, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están trabajando eso, doctora? Y estamos trabajando desde la dirección con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, sobre todo estamos trabajando en el Bañado Norte, específicamente en todo lo que se refiere a juegos tradicionales que solíamos, como por ejemplo descanso, ¿verdad? La goma. Salto a la piola, la goma, y sobre todo trabajar con los padres en cuanto a la crianza, porque no todos saben cómo tratar a sus hijos, ¿verdad? Porque generalmente se mantienen fuera de los hogares muchas horas, entonces estamos trabajando con ellos sobre todo eso, ¿verdad? Para disminuir lo que es la violencia y sobre todo. Pero eso de los juegos es muy importante, estos juegos que gastan caloría también, porque entonces descargan energía, ¿verdad?
Que es importantísimo. Y que se pueden hacer. Que se muevan, ¿verdad? Sí, dentro de las casas y por lo menos también disminuir las horas de pantallas, ¿verdad? Claro. Porque eso también es algo que a la larga. Pero ¿verdad que hay más violencia familiar, denuncias por en lo los menos, primeros, ¿verdad? en marzo y abril casi no tuvimos, pero desde mayo a junio estamos teniendo más datos de, sobre todo violencia intrafamiliar. Exacto, sí, me dijeron en la policía que es lo que más aumentó en la denuncia es eso. Bueno, a ver, ¿qué nos decís, Alejandra? ¿De qué podemos hacer por último? Tenemos que recordar de que si a los adultos y a las adultas nos cuesta mantener la calma cuando estamos encerrados y trabajando en la casa y con todo este cambio, a los niños y las niñas les cuesta más aún, a los adolescentes les cuesta más aún, están en un proceso en el que están aprendiendo a manejar sus emociones, están en momentos en los que no entienden qué les pasa, sus estrategias de manejo de emociones como correr, jugar, saltar, jugar con los compañeritos, hablar con sus amigas pegaditas por horas, se les sacó. Entonces, tener paciencia. Sí, y la paciencia es un ejercicio, no es algo que yo digo, desde ahora seré paciente, sino es a cada momento. Y perdí la paciencia y es reparar. Discúlpame, mi amor, me equivoqué. Sigamos. Voy a intentar. A mí también me cuesta. Y tener esa conversación, normalizar hablar de nuestras emociones. Sí. Nos cuesta como país hablar de nuestras emociones, entonces es normalizar. Estás triste, estás enojado, estás frustrado, te gustaría haber hecho otra cosa que no se puede, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, buscar maneras de soltar eso también. Y ver alternativas, ¿verdad? Ver alternativas y nosotros como adultos no tener expectativas que los niños chiquititos no pueden cumplir, que los adolescentes no pueden cumplir. A veces esperamos más de ellos de lo que nosotros mismos estamos dando. Así mismo. Entonces, quiero también con lo del ejercicio que estaban hablando, otras cosas que yo suelo recomendar es poner música. Todos tenemos un celular donde se pone música y bailar. Eso no requiere plata, no requiere estar en ningún lugar. Uno puede ponerse a bailar, hacer competencia de baile con sus niños, mostrarle bailes de antes y moverse, porque mover sacude las ideas también y oxigena todo. Así es. Carolina. Muy importante para mí es incentivar un plan familiar donde, por ejemplo, los padres se sienten con los chicos y armen juntos el menú. Está mal pensar de que a los niños hay que hacerles una dieta estricta, hay que hacerles pasar hambre o cortar calorías, ni mucho menos, pero sí enseñarles que en una semana podemos introducir ciertos alimentos nuevos, probando, experimentando con ellos, como dije, y por qué no armar un menú con las cosas que le gustan y también como negociando qué se puede incluir de nuevo cada semana. Por ejemplo, probemos una nueva verdura esta semana, a ver qué tal, o hagamos juntos un jugo y probemos, por ejemplo, agregarle zanahoria o variar un poquito las recetas, las ideas, pero involucrarlos a los niños para que ellos se sientan parte de este proceso de cuidar su salud, porque al final de cuentas los niños son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos, a veces les subestimamos, y si nosotros tenemos un diálogo con ellos y les decimos, esto es saludable, esto no te conviene tanto, pero vamos a comer de vez en cuando, o vamos a tener nuestro día donde vamos a comer este alimento, pero no todos los días, vamos a ir probando cosas nuevas, entonces creando ese ambiente agradable, digamos, dentro de lo que respecta a la comida. Eso que vos decís es muy importante, que tiene que ser agradable, porque cuando vos le imponés, ¿verdad? Entonces es una tortura para el niño comer algo y tiene que empezar a disfrutar de un buen alimento, digamos, ¿verdad? Como sabemos, ya es suficiente con esta situación para que a través de los padres estén creando más presión, que no quiere decir tampoco que los padres le den absoluta libertad y que coman lo que quieran, porque es responsabilidad de los padres. Son los dos extremos, digamos, ¿verdad? Ni ser tan complaciente ni tampoco tan estricto. Le agradezco mucho la presencia de usted acá. Muchas gracias. Y sobre todo, importante, ¿verdad?, que los que están en casa tengan en cuenta esto en el sentido de, como decían casi todas, en eso coincidimos, que los adultos nos pongamos en el papel de adultos realmente, a pesar que a veces también nos cuesta porque tenemos un montón de problemas, pero entendamos que ellos aún, ¿verdad?, son más vulnerables que nosotros a todo lo que nos pasa. Así mismo. Entonces, bueno, tengamos doble cuidado, ¿verdad? Y mantengámonos alerta, ¿verdad? Tratemos de controlar nuestras emociones, ¿verdad? Todo, cuidando a los niños, adolescentes. Mismo, así es. Gracias por estar, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos despedimos de todos ustedes. Yo les espero siempre de lunes a viernes, de 16, yo me fui a 18, Jenny. De 16 a 18 por Radio Monumental. Y ya sabes, el próximo lunes aquí por Noticias Paraguay, que ahora se transmite también, por cierto, el programa por Radio Monumental. O sea que hay gente que nos escucha, porque no nos puede ver. Así es que muy buena noche para todos. Nos volvemos a encontrar mañana por Radio Monumental. Chau, chau.